Bueno, vamos allá. Voy a poner aquí el tiempo. Vamos allá con el bloque 2 ahora, desarrollo de la empresa. Esto lo vamos a hacer con Miriam. Y bueno, simplemente comentaros, como ya sabéis, la estructura del examen tipo de Andalucía, que es donde estamos la mayoría, pues tenemos 4 tipos de preguntas, ¿vale? Tenemos preguntas de teoría, tenemos preguntas de tipo test, tenemos problemas y tenemos semiabiertas, ¿vale? En condiciones normales, un año normal, lo que solemos encontrarnos es con un modelo A y un modelo B, en el que tenemos 2 preguntas de teoría, 8 tipo test, 2 problemas y 2 semiabiertas. Este año, como sabéis, como os habrán contado aquí en Andalucía, pues lo que tenemos es una fusión de los bloques A y B, ¿vale? Y de ahí pues vais eligiendo. Es decir, lo que podemos es elegir de las 4 preguntas de teoría, 2 de ellas, de las 16 tipo test elegimos 8, 4 problemas nos quedamos con 2 y de las 4 semiabiertas nos quedamos también con 2, ¿vale? A ver, nos vamos entonces ahora a darle un repaso a este bloque 2, desarrollo de la empresa, y lo vamos a hacer de la mano de Miriam, que ya está esperando y que ya está conectando y que aquí la tenemos. ¡Hola! Muy buenas, Miriam. Hola, ¿qué tal? Pues A nada, ver, aquí bueno, estamos. Vamos a por el bloque 2, ¿no? vamos a por el bloque 2. Miriam, que está aquí cerquita de mí en Fuengirola, Mijas, ¿verdad? Sí, yo estoy en Fuengirola, bueno, yo estoy en Mijas Costa, en Las Lagunas, en el Instituto de Las Lagunas. El año pasado estuve en el Sierra Mija, o sea que un instituto al lado de otro, Por por ahí, la por la... zona. Muy Bueno, bien. pues vamos al lío, ¿no? Venga, Vamos cuéntanos, con a el ver, bloque bloque 2. 2. ¿Qué Bueno, tenemos? pues una vez que ya entre Víctor y Manu nos han explicado un poquito la empresa, las áreas, la forma jurídica, lo siguiente que hay que decidir es dónde nos ubicamos, ¿no? El tema de la localización, dónde vamos a poner el huevo, dónde vamos a montar la empresa, ¿no? Y este tema, esta decisión es muy importante. Es una decisión muy importante porque supone un coste alto para la empresa. Entonces, el tema de localizar a la empresa y luego la dimensión que va a tener la empresa, pues son decisiones importantes, ¿no? Entre las decisiones importantes, la localización, ¿no? Esta pregunta suele caer mucho, ¿no? Que es la número 1 del póster, suele caer mucho en desarrollo. Mucho. La localización, ¿no? Y hay que diferenciar entre si se trata de una empresa comercial o si es una empresa industrial, ¿no? Una empresa comercial, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eso te iba a decir, ponnos ejemplo, que veamos claro cuál es comercial, cuál es industrial. Pues miramos, Tejeringos, ¿no? El caso de Tejeringos, una empresa comercial muy famosa aquí en Andalucía, donde comemos los churritos, ¿no? El desayuno, después de la feria. Pues mirad, es una empresa comercial. ¿Qué le importará o qué factores va a tener en cuenta esta empresa? Pues la cercanía con el cliente, la visibilidad, el tema de la competencia, la zona, todo eso será muy importante, ¿no? Luego, para el caso de una empresa industrial, como puede ser la fábrica de Victoria en Málaga, ¿no? Va a tener en cuenta otros factores, como es el coste de las instalaciones, el acceso a las infraestructuras, como puede ser acceso a polígonos, buenas carreteras, ¿no? Donde puedan acceder camiones y demás, ¿no? Personal cualificado. Entonces, pues los factores de una empresa y de otra van a ser diferentes, ¿no, Manu? ¿No lo crees tú? Efectivamente, sí, sí, claro. Ahora, Es fundamental diferenciar entre tienda y fábrica, ¿no? Para que nos claro, entendamos. cuidado también porque muchos me comentaron en clase el caso de IKEA. IKEA es una empresa comercial, pero se ubica a las afueras normalmente por las extensiones que tiene IKEA y por otro tipo de facilidades como puede ser el acceder en coche, entre otras, ¿no? Entonces, cuidado que hay excepciones también, ¿no? Aquí, por ejemplo, está, si no me equivoco, aquí en Málaga, ¿dónde está IKEA? Está en Plaza Mayor. IKEA está justamente, exacto, detrás de Plaza Mayor. Yo Está este ejemplo cerca. en Asturias también se ve claro porque en Asturias IKEA está justamente más o menos situado en medio, una especie de centro comercial que hay entre Áviles y Oviedo. Entonces es lo que comentas, el tema del acceso y demás, fundamental. Claro, es igual que los centros comerciales, ¿no? Siempre se sitúan un poquito a las afueras, ¿no? Y a eso se refiere que a veces no se ve claro la complementariedad de actividades, cuando se genera esa sinergia por el hecho de estar más de una empresa allí localizada. Exacto, claro. Vale. Luego, cuando hablamos de localización, otra de las decisiones es la dimensión. Y se suele equivocar mucho con el tamaño del local, que no es eso. Cuidado, porque esto suele caer mucho en preguntas de tipo test o en preguntas abiertas, y la gente y los alumnos, los niños se lían mucho. No es el tamaño del local, no es que el local mida 50 metros cuadrados, no. Es la capacidad de producción.
Cuidado con esto, Capacidad que es un productiva. error, claro, una capacidad productiva. Entonces hay que tener cuidado porque no es lo mismo. ¿Mm? Dimensión no es tamaño en este caso, ¿vale? No es tamaño del local. Luego pasamos al punto 2. Una vez que ya las empresas pues tienen éxito, crecen, pues buscan vías de estrategias de crecimiento, ¿no? Pues En un primer momento las empresas, antes de aliarse con otras empresas, lo que hacen es intentar aumentar la capacidad productiva, es decir, hacen un crecimiento interno, ¿vale? Y a la hora de hablar de crecimiento interno tenemos dos tipos, o hay como dos variantes, ¿no? Está la especialización y la diversificación, ¿vale? Este tipo de preguntas, las estrategias de crecimiento, suele caer mucho en semiabiertas y en tipo test. esta es complicada, hay que controlarla y además Y que hay lía un mucho, montonazo. sí, Sí, lía mucho porque no es lo mismo las estrategias de crecimiento interno con las externas. Y los niños la confunden mucho, sobre todo cuando hablamos de diversificación e integración. Ahí ya empiezan que si los nombres, que si cártel, que si trust, que si luego cluster, y ya se lían ahí un E poquito. incluso dentro del crecimiento interno, también a veces para diferenciar entre la diversificación y la especialización, como sea, Exacto. y no es aplicado a un caso práctico, como sí que hay a veces en otras comunidades autónomas, pero sí que parece como que confunde un poco. A ver, cuéntanos. Sí, por ejemplo, bueno, pues vamos a empezar hablando por la especialización, ¿no? La especialización. Cuando hablamos de especialización, ¿vale? Existen tres tipos de especialización. Tenemos la penetración del mercado, que es cuando lo que intentamos es buscar más clientes, es decir, vender más a los mismos clientes, a los clientes que ya tenemos. Para ello, ¿qué tipo de estrategia hacemos? Pues los famosos 3x2, las tarjetas de puntos. Por ejemplo, hay muchas peluquerías donde tú vas y te sellan, ¿no? Como una tarjetita y a la de 3 cortes, pues el siguiente gratis, ¿no? Pues eso son estrategias de penetración que hacen pues las empresas, ¿no? Lo que busca es vender más, ¿no? Incrementar cuota de mercado. Exacto, incrementan las ventas. Luego tenemos el desarrollo de mercado. Desarrollo de mercado lo que busca es vender el mismo producto, pero ahora a nuevos clientes, abrir como el nicho de mercado, ¿no? Vale. Este fue el caso de Johnson Johnson, que son los champús estos de bebé, Sí. que abrieron el mercado al público femenino, a las madres, con el tema de los aceites corporales y demás. Pues eso puede ser una estrategia de desarrollo de mercado. Vale, Y luego muy buen tenemos... ejemplo. Muy buen ejemplo, Miriam, porque yo normalmente pongo el de buscar un nuevo mercado a nivel geográfico, es decir, un producto que se estaba vendiendo, por ejemplo, en España y que se empieza a vender Sí. ahora en otro país. Pero es verdad que, también. claro, llegar a un nuevo mercado, como puede ser, por ejemplo, eso, si estabas centrado en bebés, pues llegar a un nuevo mercado que puede ser adultos, mujeres, lo que sea. Sí. Vale, perfecto. Y luego tenemos pues la estrategia de desarrollo de producto, ¿no? Que es dirigirte pues al mismo público, pero con un nuevo producto. Normalmente suele ser un producto complementario. Este fue el caso de Aquarius, ¿no? Cuando Coca-Cola lanza pues un producto similar, como es el caso de Aquarius, ¿no? Para los deportistas. Y luego hablamos de diversificación. Diversificación es nuevos productos en nuevos mercados. Cuidado con eso, ¿no? Entonces hablamos de diversificación horizontal, que es que la relación que hay entre el producto nuevo y los productos que ya vende la empresa, pues pueden ser productos complementarios, es decir, existe una relación. Están relacionados, sí. Un caso que a los niños pues así les suena mucho, el caso de los AirPods de Apple, ¿no? Son productos relacionados, complementarios. Tú te compras la tablet, te compras el iPad, te compras el portátil y luego te compras pues los cascos. Y entonces está todo como conectado, ¿no? Luego tenemos diversificación vertical. Cuidado con esto. A ver. Cuidado con esto. Confunde. Está relacionado con lo de la cadena de valor. Con integración vertical, que es trust, y no es lo mismo, ¿no? La diversificación vertical habla de la misma empresa, es decir, no se asocia con otra empresa. Una empresa simplemente que hace un nuevo producto, pero es la misma empresa. Exactamente, es una empresa, ¿no? Diversificación vertical. Luego tenemos los casos de hacia adelante, hacia atrás, que eso lía mucho, pero eso no suele caer. Eso no suele caer, por lo tanto, pues mi consejo es que no, los niños, pues no, si se lían, que se centren más que nada en lo que es el concepto, ¿no? En diversificación, pues lo que es vertical, ¿no? Vertical es que la empresa también lleva a cabo las etapas productivas o bien posteriores o bien pues anteriores, ¿no? Pues el caso, pues Bimbo. El caso de Bimbo,
¿no? Que no solo produce el pan de molde, sino que Ujú. también lo distribuye, que vemos un montón de camiones con el típico osito, ¿no? De Bimbo. Pues Ujú. eso es un caso de diversificación pues, vertical. Y luego está la heterogénea, que es la que no, el producto nuevo no tiene nada que ver con los que ya tiene la empresa. Ejemplo clásico, Yamaha, ¿no? Motos y luego pues pianos. No tiene nada que ver la moto con el piano. ¿Tú tienes otro ejemplo? Ese es el que pusieron mis alumnos, por eso me estaba ahora acordando. Sí, Luego está también el caso de Mitsubishi, Ujú. aire acondicionados con coche. Tampoco tiene No tiene nada que ver. Vale, mucha heterogénea. relación, ¿no? Vale, entonces recapitulando, horizontal es cuando el producto está relacionado con el que ya había, vertical cuando es algo de la cadena de valor, de la fase productiva, De valor, y exacto, heterogénea cuando no tiene nada que ver. cuando no tiene nada que ver. Vale, Exacto. perfecto. Y Entonces luego pues nos vamos. el interno estaría. El interno suele caer en tipo test o en Vale. preguntas semiabiertas. Cuidado con Ujú. esto, ¿vale? Vale, y Y nos luego vamos al tenemos el externo. Venga. El externo es cuando una empresa se asocia o se agrupa con otra empresa, Ujú. ¿vale? Entonces tenemos diferentes tipos de crecimiento externo. Por integración, que este es el que suele caer, ¿vale? El horizontal o cártel es cuando varias empresas se agrupan pero que pertenecen a un mismo sector, Ujú. ¿vale? O se dedican a lo mismo de la misma cadena de producción, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo nos pones de cártel? El típico, ¿no? El que ¿Cuál ellos vamos a conocen, poner? ¿no? El de Pues los países exportadores de petróleo, ¿no? La OPEP. países portadores de petróleo. Tenemos que La decir OPEP. eso, que el cártel es ilegal, Ujú. ¿no? Es ilegal, es el único que existe. Y bueno, pues las situaciones de cártel se dan mucho, de hecho hay muchas sanciones, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Las empresas se sancionan. De hecho, pues podemos ver casos de las empresas de pañales, muy típica de las empresas de coches, ¿no? Etcétera. Ujú. Aquí ellos también conocen por cártel, claro, el de Medellín, sobre todo a raíz de que se popularizó Narcos, ¿no? La figura de Pablo Exacto. Escobar y demás. Y realmente es un ejemplo de una Es un asociación ejemplo entre de empresas. cártel, Claro, exacto. exacto. Sí, Vale, siempre, bien. el Por tema de tanto, la droga, ¿no? horizontal, cártel. Vale, vertical o trust. Vamos con vertical, vertical o tras. Vertical es cuando una empresa, ¿vale? Adquiere a otras que lo que hacen es actividades por delante o por detrás de la cadena de valor, pero las compra o se asocia, ¿vale? Ujú. Es el caso de Repsol. O también el caso de Coca-Cola, que compró la empresa más grande de fabricación de botellas De de botellas, sí. plástico. Ujú. Entonces, pues eso es un caso también de tras, Vale, ¿no? está relacionado entonces con la diversificación vertical, solo que decíamos que, relacionada a la idea, en la diversificación vertical es la misma Exacto. empresa la que hace un nuevo producto, una nueva fase, mientras que aquí es que hay una Varias empresas. unión Exacto. de más de una empresa. Vale, perfecto. Y luego tenemos el holding. El holding es el que suele caer. El cártel, trust, holding son los tres que suelen caer, sobre todo en preguntas de semiabiertas o de rellenar, ¿no? Vale. El holding, pues, cuando una empresa matriz controla el resto, ¿no? El caso más típico, pues tenemos PepsiCo, tenemos el caso de Inditex en España, ¿no? Que controla, ¿no? Inditex, pues tiene Zara, tiene Stradivarius, tiene Más conocido. Massimo Dutti, ¿no? Más conocido. Vale. Luego tenemos las cooperaciones. Dentro de las cooperaciones, aquí hay pecha, como decís. Aquí hay una pecha, pero Sí. las que más caen, pues suele ser el clúster, las franquicias y el joint venture. Vale, venga, cuéntanos rapidito, a ver. Franquicias, pues lo típico, McDonald's, Burger King, los 100 montaditos, tenemos el franquiciado, el franquiciador, ¿vale? No confundir pues el tema de franquiciado y franquiciador. El franquiciado es el que quiere montarla y el franquiciador es el dueño, ¿vale? El dueño de McDonald's. Luego tenemos la joint venture, que es una agrupación, una asociación entre empresas de diferentes países. El caso del Corte Inglés con Starbucks, ¿vale? O el caso del Corte Inglés con otra empresa del exterior, ¿no? Y el clúster, cuidado con esto, que se confunde mucho con cártel. El clúster es una concentración geográfica de empresas. Es el caso del PTA de Málaga o el caso de Silicon Valley, ¿no? Por de ejemplo. Silicon Valley, exacto. ¿Vale? Concentración geográfica. Vale, de todos modos, bueno, que tenga un repaso porque hay más formas. Tú ahí destacas las que más Exacto, vamos a destacar las que más suelen caer. Y luego tenemos el caso de fusión, absorción y participación. Las que suelen caer más, fusión y absorción, que se equivocan mucho, que lían mucho. Fusión es cuando una empresa adquiere a otra, las dos desaparecen y se crea una nueva forma jurídica, una nueva empresa. ¿Vale? A más B forman la empresa C. Exactamente, A más B y se forma C. Es el caso de Carrefour. Prica Continental forman pues Carrefour, ¿no? Desaparecen las otras dos. Luego tenemos absorción.
A absorbe a B, B desaparece y se queda A, ¿no? Es el caso de Santander con Popular, ¿no? Santander absorbe a Popular, Popular desaparece y se queda Santander. Aquí, y el caso de Parkinson, dime. Aquí a veces preguntan los niños por el tema de, por ejemplo, les suena, ¿no?, que Facebook compró WhatsApp, compró Instagram, etcétera, pero sin embargo mantiene el nombre comercial de WhatsApp, de Instagram y demás, lo que pasa es que forma parte de la empresa Facebook. Sí, pero yo creo que es más tema comercial de marketing, claro, sin ¿no? duda, Que luego se verá un poquito. Lo encajaríamos aquí. Vale, perfecto. Y participación es cuando una empresa compra acciones o participaciones de otra, ¿no? Como es el caso de Fiat con Chrysler, ¿no? Que es la típica, ¿no? Aunque habrá muchísimas más, ¿no? Vale. Bueno, pasamos a la tercera pregunta, que son las pymes. Pregunta muy importante. Venga, fundamental, cuéntanos. Características, muy importante, ventajas que e inconvenientes. Desarrollo mucho y lo que se suele preguntar es ventaja e inconveniente. Mucho, ¿vale? También suele caer en tipo test, ¿vale? Pymes, cuidado, pequeñas y medianas empresas, no solamente pequeñas, sino que también incluimos las medianas, ¿no? Y que en el caso de España, pues casi el 99% de las pymes, pues de las empresas son pymes. Son pymes, esa mayoría. Vale, entonces empresas ventajas que, inconvenientes. Que como sabemos, pues están afectadas mucho ahora por el tema del coronavirus. Ventaja, pues organización flexible, el tema de que creadoras de empleo, ¿no? Eso son muy importantes. Y luego como inconvenientes, pues dificultad ahora de la financiación, luego pues obsolescencia, no tienen capacidad financiera para invertir en I+D+I, ¿no? Etcétera. Es importante eso, que se aprendan pues las ventajas y los inconvenientes. Fundamental. Te van a pedir nombrar algunos, no todos, pero no todos, sí algunos. ¿no? Yo es lo que les decía, nosotros nos recogimos como 6 o 7, una cosa así, pero bueno, que quizá no es necesario todos, pero al menos sí que tener la esencia, como comentas. Sí, vale, muy importante pymes, muy importante, porque como dices, toca mucho. Súper importante. Y luego poner siempre un ejemplo. Siempre, en selectividad se tiene en cuenta mucho el que pongas un ejemplo, se valora mucho. Eso ayuda a visualizar. La aplicación. Vale, y globalización, pues es un apartado que no suele caer, ¿vale? Si cae, caerá pues en test o en semiabiertas, pero no se habla mucho de globalización. Pero bueno, saber que los países están interconectados y que lo que pase en un país, pues como estamos viendo con el coronavirus, pues tiene un reflejo en el resto de países, ¿no? Bueno, además aquí ellos yo creo que ya tienen un bagaje porque ya durante otros cursos se viene hablando del fenómeno de la globalización. De hecho, la globalización se habla en muchísimas asignaturas, ¿no? Incluso la deslocalización, ya cuando presentas el tema en clase ya también ellos saben, pues porque unas empresas... Exacto. El tema de la deslocalización también, vale, ¿no? Bueno, hablamos de localización, ¿no? Vale, pues perfecto. Luego, entonces, Miriam... Las multinacionales tampoco suelen caer mucho, ¿vale? Lo que más suele caer, pues, es el tema de las estrategias competitivas, pero en tipo test, ¿vale? Donde tenemos que diferenciar estrategias competitivas por diferenciación, como es el caso de Primar, ¿no? Liderazgo en costes. Liderazgo en costes, claro, a lo baratillo, Primar. Que van a lo barato, ¿no? Luego tenemos diferenciación, como es el caso, pues, de Rolex o el caso de Ferrari, ¿no? Que lo que van es al prestigio, ¿no? Que la marca se vea diferente. Y luego por segmentación, que lo que buscan es dirigirse a un segmento de mercado concreto. Ese es fundamental, pero bueno, ya se ve también el tema de segmentación se verá más tarde. Y es una pregunta, sí, bastante importante, ¿no? Vale, entonces recapitulando, nos quedamos con los factores de localización, fundamental, toda la variedad de crecimiento, ¿no? De las distintas estrategias y las pymes, muy importante. Sobre todo desarrollo, la 1 y la 3, ¿no? Localización y pymes. Y el tema de estrategias de crecimiento, pues estudiárselo bien para que luego en las tipo test no te líen. No confundir unas con otras, saber en las porque es verdad que con los nervios y demás, pues luego se lían, ¿no? Sí. Se confunden. Pues muy bien, yo creo que ya estaría. Perfecto. Entonces, pues muchísimas gracias. A ti, Miriam. Mucha suerte y ya queda nada. Muy bien, Miriam. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Conectamos y seguimos. Un besito. Chao.